Napoleón Bonaparte. Su nombre resuena a lo largo de la historia. Victoria, derrota, genio, tiranía. Pasó de la oscuridad a dominar continentes, redibujando el mapa de Europa con sus ejércitos. Para algunos, fue un héroe revolucionario. Para otros, un déspota belicista. Su historia es de momentos increíblemente altos y bajos devastadores, forjando un imperio del caos de una monarquía moribunda. Hijo de la Ilustración, gobernó con poder absoluto, trayendo orden y leyes modernas, pero sumiendo a Europa en una guerra incesante. Millones murieron en las guerras napoleónicas. Sin embargo, sus sistemas legales y administrativos perduran en todo el mundo. Un maestro del campo de batalla, sus estrategias aún se estudian, pero su hambre de gloria lo llevó a la ruina en Rusia. Napoleón extendió los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, por toda Europa, desmantelando el antiguo orden feudal. Fue un hombre hecho a sí mismo en una época de privilegios, demostrando que el talento y la fuerza de voluntad podían cambiar la historia. Hoy, miramos hacia atrás a esta figura colosal, tratando de entender sus contradicciones. ¿Fue el salvador de la revolución o su traidor? ¿Un modernizador o un conquistador? El debate sigue. Por un breve y deslumbrante momento, Napoleón tuvo el destino de Europa en sus manos. La historia de Napoleón comienza en Córcega, una isla accidentada recién anexionada por Francia. Nacido Napoleone di Bonaparte en 1769, creció hablando corso, sintiéndose siempre como un extraño. Su familia tenía títulos nobiliarios, pero poca riqueza o influencia, lo que alimentó su ambición. Enviado a la escuela militar en Francia a los 9 años, se burlaban de él por su acento y sus orígenes. Este aislamiento endureció su determinación, se sumergió en los estudios, fascinado por Alejandro Magno y Julio César. Soñaba con la gloria, decidido a demostrar su valía. En Brienne y la École Militaire, destacó en matemáticas y balística, crucial para un oficial de artillería. Poco popular, se mantuvo apartado, impulsado por un ansia de conocimiento y grandeza. El ejército ofrecía un camino donde el mérito, no el nacimiento, podía determinar el destino. Incluso en su apogeo, recordaba sus humildes orígenes, lo que lo hacía implacable. Su condición de forastero le dio una perspectiva única, libre de las viejas tradiciones aristocráticas. Era libre de desafiar el orden establecido. Lo que antes parecía una desventaja, se convirtió en su mayor activo. Las raíces corsas de Napoleón moldearon su ambición y su visión para Francia. Vio las debilidades del sistema que un día conquistaría. La Revolución Francesa de 1789 barrió con el viejo orden, abriendo puertas para hombres como Napoleón. La revolución declaró que el talento, no el nacimiento, debía determinar el valor de un hombre. Con los oficiales realistas huyendo, el ascenso rápido se hizo posible. Napoleón abrazó la revolución como una herramienta para su ambición, no por ideología. Las primeras luchas políticas en Córcega le enseñaron sobre el poder y la traición. Obligado a huir de Córcega, su familia se estableció en Francia. Sus ambiciones ahora eran completamente francesas. Su gran oportunidad llegó en Tolón en 1793, donde él, un joven capitán de artillería, vio la clave para la victoria. Capturó las alturas, expulsó a la flota británica y forzó la rendición de la ciudad. Herido pero victorioso, se convirtió en un héroe nacional de la noche a la mañana. Ascendido a general de brigada con solo 24 años, aprovechó la oportunidad que la revolución ofrecía. Napoleón ya no era un forastero, era el general más prometedor de la revolución. Su ascenso meteórico fue un testimonio del nuevo mundo que la revolución había creado. Demostró que la habilidad y la audacia podían triunfar sobre el privilegio. La revolución le dio su oportunidad y él la tomó. La leyenda de Napoleón nació en los campos llenos de humo de Tolón. Nunca miraría hacia atrás. El mundo nunca sería el mismo. Después de Tolón, la estrella de Napoleón despegó. En 1796, tomó el mando del harapiento ejército francés en Italia, transformándolo en una fuerza formidable. Sus campañas relámpago y tácticas revolucionarias le trajeron una serie de victorias. Lodi, Rivoli, ganándose la lealtad de sus hombres. Gobernó el norte de Italia, aprendiendo a gobernar tan bien como a luchar. Con Austria derrotada, puso sus ojos en Gran Bretaña, pero en su lugar atacó Egipto para interrumpir el comercio británico.
La campaña egipcia comenzó con la victoria en las pirámides, pero el desastre llegó cuando Nelson destruyó la flota francesa. Atrapados, los eruditos de Napoleón hicieron descubrimientos como la piedra Rosetta, pero militarmente la campaña flaqueó. Al enterarse del caos político en Francia, Napoleón abandonó su ejército y regresó a casa. A pesar del fracaso, fue recibido como un héroe. Sus derrotas fueron eclipsadas por su leyenda. La ambición y la audacia de Napoleón lo habían convertido en el hombre más famoso de Francia. Estaba listo para el siguiente paso. El mundo estaba observando. La era de Napoleón había comenzado de verdad. Su ascenso parecía imparable. Europa pronto sentiría toda la fuerza de su ambición. Al regresar de Egipto en 1799, Napoleón encontró Francia sumida en el caos. El directorio era corrupto e impopular. La nación anhelaba orden. Napoleón aprovechó el momento, conspirando con políticos para llevar a cabo un golpe de Estado. El golpe del 18 de Brumario fue tenso. Napoleón casi perdió los nervios, pero su hermano Lucien animó a las tropas. El directorio cayó. Napoleón se convirtió en primer cónsul, ostentando el poder real. Ofreció una nueva constitución, aprobada abrumadoramente por la gente, desesperada por estabilidad. Sanó las divisiones, permitió el regreso de los exiliados y puso fin a las guerras internas. Aunque dictador, fue popular, trayendo el orden que Francia anhelaba. Su ambición insatisfecha lo llevó a ser cónsul vitalicio en 1802 y luego emperador en 1804. En Notre Dame se coronó a sí mismo, señalando que su poder venía del pueblo, no de la iglesia. El forastero corso era ahora el emperador Napoleón I, dueño de Francia. Su ascenso fue completo, pero su ambición estaba lejos de terminar. Francia tenía una nueva dinastía. Europa se preparaba para lo que vendría después. La transformación de Napoleón no tenía precedentes. El hijo de la revolución se había convertido en su gobernante. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Como gobernante, Napoleón no fue solo un guerrero, fue un reformador. Construyó un Estado moderno y centralizado, reorganizando el gobierno con un sistema de prefectos que todavía se usa hoy en día. Su mayor logro, el Código Napoleónico, un conjunto unificado de leyes para todos los ciudadanos. El código consagró la igualdad legal, la libertad religiosa y los derechos de propiedad, barriendo con los privilegios feudales. Priorizó el orden y la autoridad, pero a costa de los derechos de las mujeres y algunas libertades individuales. Los franceses cambiaron la libertad política por la estabilidad y la igualdad ante la ley. El código modernizó la sociedad y la economía, extendiéndose a cada territorio que Napoleón conquistó. Se convirtió en la base de los sistemas legales en toda Europa, América Latina y más allá. Incluso, después de su caída, el código perduró. La visión de Napoleón de un Estado racional y moderno sobrevivió a su imperio. Su legado legal sigue siendo su logro más duradero. El Código Napoleónico cambió el mundo. Se erige como un testimonio de su duradera influencia. Para 1805, Napoleón estaba en su apogeo, enfrentándose a una nueva coalición de Gran Bretaña, Austria y Rusia. Movió la Grande Armée con asombrosa velocidad, capturando Viena y rodeando al enemigo en Ulm. El momento decisivo llegó en Austerlitz, donde Napoleón se enfrentó a los emperadores aliados. Superado en número, ideó una trampa brillante, atrayendo a los aliados fuera de la zona elevada. Mientras los aliados atacaban su flanco débil, Napoleón golpeó su centro, dividiendo su ejército en dos. La batalla se convirtió en una derrota total. Miles se ahogaron mientras la artillería francesa disparaba sobre los estanques helados. Al final del día, Napoleón había logrado una victoria aplastante. Austerlitz se convirtió en su obra maestra táctica, destrozando la tercera coalición. Austria firmó una paz humillante. Rusia se retiró. Napoleón era ahora el amo indiscutible de Europa Central. Su genio militar era incuestionable. El mundo observaba con asombro y miedo. La leyenda de Napoleón alcanzó su punto máximo. Pero nuevos desafíos se cernían en el horizonte. La gloria del imperio no duraría para siempre. La búsqueda de Napoleón por el control total le llevó a invadir Rusia en 1812. La Grande Armée, con más de 600.000 hombres, marchó hacia el este, esperando una victoria rápida.
Los rusos retrocedieron, quemándolo todo, negándole a Napoleón la batalla decisiva que tanto anhelaba. Los franceses sufrieron enfermedades, inanición y marchas interminables. En Borodino, obtuvieron una sangrienta victoria, pero el ejército ruso escapó. Napoleón entró en un Moscú desierto y en llamas. No hubo rendición. Con el invierno acechando, ordenó la retirada. El invierno ruso fue implacable. Los soldados se congelaron y murieron de hambre mientras los cosacos hostigaban la retirada. De 600.000, menos de 100.000 regresaron. La grande armée fue destruida. El aura de invencibilidad de Napoleón se hizo añicos. El desastre en Rusia marcó el comienzo de su caída. Europa sintió su debilidad. La marea estaba cambiando. Napoleón nunca se recuperaría del todo. Su imperio comenzó a desmoronarse. El desastre ruso marcó el final. Los enemigos de Napoleón formaron una nueva coalición. Sus ejércitos, formados a toda prisa, no pudieron igualar su fuerza. Derrotado en Leipzig, se retiró a Francia, luchando con valentía, pero abrumado. París cayó en 1814. Sus mariscales le instaron a abdicar. Exiliado en Elba, Napoleón observó cómo Francia se inquietaba bajo la monarquía restaurada. En 1815 escapó, regresando a Francia en triunfo. Los 100 días habían comenzado. Europa se unió contra él. El enfrentamiento final llegó en Waterloo. Enfrentándose a Wellington y Blücher, Napoleón casi ganó, pero los prusianos llegaron y los franceses se derrumbaron. Forzado a abdicar de nuevo, fue exiliado a la remota Santa Helena. Allí murió en 1821. Su épica historia llegaba a su fin. El legado de Napoleón, una mezcla de genio y tiranía, sigue dando forma a nuestro mundo. Él cambió el curso de la historia. Su leyenda perdura, debatida y reexaminada. El mundo que él ayudó a crear todavía está con nosotros. Napoleón Bonaparte, conquistador, reformador, enigma. Su ascenso y caída resuenan a través de los siglos. La historia de Napoleón es la historia de la Europa moderna.